Okay. Benvinguts, bienvenidos. Welcome everybody. Bienvenidos a We have todos. another technological complicated evening because we have Tenemos we are una sharing two noche projects here. One project tecnológicamente is complicada Bet porque Midrash for Jewish Thought, compartimos dos and proyectos aquí. Uno es el this Bet session is Midrash also part of the program because we were para talking el about pensamiento Hasidism and judío, also their porque political esto forma theology, parte and we del programa, porque were giving hablábamos a del talk here, mesianismo and y la also Hannah teología Arendt, and you'll política, be able to see y that this is hablamos an de extension Hannah of the same Arendt. Y discourse esto es to a una new extensión del direction. mismo And discurso en otra also, we are dirección. Y participating también with another project participamos called en Zman otro Emet, Real proyecto que se Time, llama which is Zman a Emet, kind of reaction group for en tiempo study and real, discussion que es un regarding the grupo de current reacción para el estudio y la events discusión, in debate Israel, con Gaza, and respecto a the Jewish world. los A acontecimientos group of actuales en Israel y Gaza like a space of y el mundo thinking and judío. discussion, and Es un also lugar hopefully para turn into kind of reflexionar y action and debatir development. y es de esperar So que esto lleve a la this acción. evening Entonces, talk, this evening esta lecture is connecting the noche two y projects because we have the la pleasure to have with us conferencia Norma de esta Musi. noche conecta los dos And proyectos porque tenemos con Norma nosotros is a a Norma Musi. cultural researcher and Norma curator, now es postdoctoral in una the Hebrew University of Jerusalem. investigadora cultural y And conservadora within que está the haciendo el touching point of postdoctorado culture en studies, Jerusalén anthropology, y en el sociology, punto de contacto entre los also estudios art is culturales, la involved. antropología, también el Um, arte, so Norma is y exploring the Norma concept of political explora imagination. el concepto de la Political imaginación imagination política. Y is la something that imaginación become, I política think, es algo very crucial que and a eh, s- se ha good vuelto muy subject to crucial, discuss. un We tema are in a kind of crisis of de imagination, actualidad aguda. Estamos and enfrentados a we are una crisis in the point de of la change, imaginación. maybe Estamos from en un punto postmodernism to de cambio postmodernism. del We don't know yet the posmodernismo new al territories, but it's an post-postmodernismo. opportunity No to conocemos open los nuevos territorios, a discussion pero for es different una points of views oportunidad and de abrir to un create a debate possibility sobre to puntos de imagine vista different distintos y para crear la futures. posibilidad de And I think imaginarnos Norma is futuros diferentes. touching Yo our creo que discussion from a very Norma interesting point. It's about aborda political el imagination, but debate also desde training una for political perspectiva muy imagination. interesante, la imaginación Should política be, how could be, y we el could be trained entrenamiento para and la improve imaginación our política y cómo abilities in se nos this puede field. And eh, Norma is also, formar para beside mejorar being nuestra academic capacidad en este background, campo also a political activist and one of the como founder of the trasfondo. organization, which is a very Norma es important activista organization in Israel política called y Zohrot, those who fundó remember, una which is organización dedicated to muy commemorating the importante en Israel que se Palestinian llama villages who Zohrot, was destroyed que se in dedica a recordar during las the War aldeas of 48, palestinas what is called in Israel the War of destruidas Independence. And this durante dealing la with guerra this layer del of memory, 48, que en Israel se which is llama a la kind of guerra de independencia, y esta complicated capa heritage. It's de very la charged and memoria, que es very una interesting to herencia look muy at this kind of complicada, cultural processes muy cargada. Es muy with interesante this examinar engagement with estos this memory. procesos So thank you very culturales much, para Norma, for being with us, tener and good una evening to relación con all of esta our memoria. participants tonight. Muchas And gracias, the floor Norma, is y yours. bienvenidos a todos los And we are really participantes. happy to Tienes have la you here. palabra. Estamos And encantados de tenerte aquí. I think Y this is a very promising yo creo discussion, que both esta the es political imagination un and debate also the difficult muy heritage. And this is prometedor something we would like very sobre much to la elaborate. imaginación política y Wonderful. Thank you so la much for herencia the invitation. política. I'm Pues very glad to muchísimas be gracias por la here. invitación. I Estoy must say encantada de that I estar do aquí. Tengo speak que decir que sí Spanish, hablo so español, afterwards, if así que después I understand Spanish and I yo do speak entiendo Spanish, but I español y feel sí more hablo comfortable español, pero now me to speak siento in más English. But cómoda know hablando that en inglés. Pero we que can do sepan that also in the que Q&A. también lo podremos hacer I will share with durante el you a turno de presentation preguntas. Les voy a mostrar la because I want to presentación show porque a lot of images. quiero mostrar But muchas imágenes. can you see it? ¿Lo ven? Yeah. Okay, just let me see Un if I do this. segundito. Okay. Bien. So these are dark times
marked by a profound political challenges, Estos both son tiempos globally marcados and por most desafíos acutely políticos here in profundos Palestine, Israel, globalmente where I'm y speaking sobre from. todo aquí en Here, Palestina imagining y a Israel, future desde donde beyond the current hablo. genocide in Aquí Gaza, imaginar the un cycles futuro of más allá inherited del colonial genocidio violence, actual en war Gaza, and death los seem ciclos de increasingly violencia impossible. heredadas de guerra Yet, y de in the muerte face of parece this imposible. political Sin deadlock, the embargo, need to frente imagine a este otherwise impasse is more político, la urgent necesidad than de ever. imaginar otra In this cosa es más presentation, urgente I que want to nunca. En esta argue presentación that quiero our current argumentar que political nuestra emergency reflects emergencia a deeper política actual crisis, refleja the una crisis crisis más of the profunda, political imagination una itself. crisis de la imaginación política ella Now, misma. drawing on the work of Hannah Ahora, Arendt, I basándome will en el begin trabajo by de Hannah examining the Arendt, relationship empezaré between examinando la images relación and entre las imagination, imágenes y la highlighting the imaginación, interplay between them. subrayando And la we'll speak a interacción little bit about entre the ellas y connection hablaré un between poco images and sobre la imagination. In conexión entre las imagination, we have imágenes y la already images. imaginación. Y la I will imaginación then ya tiene conceptualize imágenes. political Y luego imagination as a conceptualizaré practice la that, imaginación like política como una culture, práctica que, al igual que la requires cultura, active requiere cultivation and, un more importantly, cultivo training. And activo training y, lo que es más is key importante, here una because formación. Y la it's very formación es different from the way we are importantísima aquí used porque to es think muy about imagination as diferente a something that cómo happens solemos pensar en la only in the imaginación, mind. como And I algo que want to solo argue that no, that imagination sucede is en la something that mente. Y quiero we need to argumentar que train. no, la imaginación es Finally, I algo will que propose necesitamos three practices formar. for Y por training this último, imagination propondré through tres and with prácticas images, para la and argue that formación this o el training entrenamiento de la needs to be imaginación a foregrounded través de in a las dialectical imágenes. movement Y esto se between tiene que past, present, hacer como and parte de un future, movimiento as a dialéctico way entre of el pasado, opening presente y new futuro, possibilities como for manera political de abrir transformation. nuevas posibilidades para una transformación But first, política. what is Pero imagination? primero, ¿qué es In la her lectures imaginación? on Kant's En sus political philosophy, conferencias sobre la Arendt speaks of filosofía política imagination de Kant, as, and I'm quoting, Arendt habla de something la beyond or imaginación between como thought algo and más allá sensibility. o entre It el belongs to pensamiento y la thought, she sensibilidad. says, Dice insofar ella que as it is pertenece al outwardly pensamiento invisible, en la and medida en it que belongs to por fuera sensibility, es invisible y insofar as pertenece a la it is sensibilidad something like en la an medida image. So en it que is es both. It's algo something that así como una we imagen. need Entonces to son las possess dos us in cosas. order Es to algo live with para it, lo but cual it also we necesitamos los demand sentidos para by this tratar con él. combination of Pero different también modes. necesitamos combinar Imagination estos dos combines mundos. thinking La and activity imaginación that, according to Arendt, combina belongs el to the realm pensamiento y la of the actividad mind que, según and is Arendt, detached forma from the world. parte de la But mente y que Arendt has está this, I would separada say, kind of del modernist way mundo. of thinking about Arendt tiene una forma, doing and diría, thinking. So modernista she de has, pensar in en el one hacer hand, she y el has pensar. Por un lado, the book that I hope that tiene el I'm libro sure you know, the human que condition, in seguro which que labor conocen la and work condición and humana, action, which are connected donde to the habla world. de la And on the labor, other hand, del it speaks trabajo about the life of the y mind, la which is acción. Y por otro lado, thinking, habla de la judgment, and vida de la imagination. mente, que es el pensamiento, el juicio y la So for imaginación. Arendt, Entonces, imagination para belongs in the Arendt, realm la of the mind and is imaginación detached from the pertenece world on al one hand, campo but on the other hand, is de something la like an mente, image, está which is related to the separado del trabajo, senses pero and por therefore otro lado related tiene to the que ver world of con los things. So sentidos y por lo imagination tanto connects tiene que the two ver worlds, con if you el want, the mundo world de of las the cosas. mind La and the world imaginación of conecta el action. mundo de la mente y el So for mundo example, out of de all, la acción. Por and she ejemplo, thinks about imagination as something ella like a piensa en la synthesis. imaginación So for como una example, we can think especie about de síntesis. Por imagination ejemplo, podemos as pensar en la imaginación a synthesis, as an image that como we create in our una mind. imagen que So nosotros out of all creemos the chairs en we have seen nuestra in our mente. life, De we can todas las picture an sillas que image hemos as a visto en la chair that vida, doesn't podemos not imaginarnos la correspond imagen to any specific chair, de yet it una has all silla the que no qualities of all the chairs corresponda we have a seen. Right? We una have an silla image of a chair in específica. our Sin mind, embargo, which is not cumple a con todos los specific chair, but a requisitos de una synthesis of all the silla. O chairs sea, that we tenemos have una seen. imagen que no es una Or silla we can create an em, image in our mind específica, o podemos that combines crear two things una that we imagen en know nuestra but are mente not que combina dos cosas que ya in reality, conocemos, as a pero que minotaur, no right? son So a la combination of realidad, a como un man and a minotauro, bull. que es la combinación So del the hombre way y del imagination toro. produces synthesis La is, forma according en to que la Arendt, by imaginación providing an produce la image for a síntesis es, concept. según Arendt,
dar una imagen a un concepto. So Podemos hablar de esto imagination, más as the después. La etymology of the word imaginación, suggests como and as dice la Arendt etimología understands, de la is, palabra as y we said como before, Arendt intimately entiende, es related to como dije images. Now let's have anteriormente, one está think íntimamente about ligado a las images. What are imágenes. images? Pensemos en And las how we imágenes. ¿Qué use son las the word imágenes y cómo image. utilizamos la And I think palabra it's important imagen? to Yo creo pay que es attention to this importante because we prestar use it to atención a describe esto very porque different lo things. utilizamos And para I'm here describir speaking cosas with muy distintas. Y aquí Evelyn estoy J.T. Mitchell hablando con for what is an image. So say, for JT, example, we use estoy image to citando a speak Mitchell. about pictures, about Utilizamos statues, una about imagen para signs. But we also hablar use de the word las image to fotos, speak about mirrors, about pero projections, también de about appearances, espejos, de about proyecciones, de dreams, apariencias, right? Memories. de I have an image of sueños, de recuerdos. my Yo grandmother's tengo house una in my head, imagen de right? la It's casa an de mi image. It's not abuela en sure la that it's casa. Es una the way it imagen. was, but I have No an estoy image in my segura head. de que But fue also I así, have an pero es la image in a imagen que dream, tengo. Pero right? también tengo An una idea imagen can be an en image, mi but sueño. also Una we have idea puede verbal ser una images. For imagen. example, También a tenemos metaphor is an imágenes image. verbales. A Una metáfora description es una imagen. creates an image Una in our descripción mind. crea una A imagen story en can nuestra create an image mente. in our Una mind, right? historia So puede crear images una are very imagen en nuestra complicated mente. and we use Las the word imágenes in very son different muy ways, complicadas but y we use the utilizamos same la word. palabra de It's formas interesting diferentes, to pero think utilizamos about la misma palabra. how we use the Es word and interesante how it pensar works in en the cómo language. And utilizamos la I think palabra y it's the cómo la same in palabra English, in funciona en el Spanish, idioma. in Yo creo que Hebrew. es lo We have mismo en dimuy, we have hebreo, inglés, español. imagen, we have image, Tenemos right? imagen, Um, dimuy, so images image. are important to Entonces, understand imagination. We need to las understand imágenes how son images importantes para work in order entender to la understand imaginación. Tenemos how que entender imagination cómo works. las But they are imágenes also funcionan important for para entender la politics. imaginación, pero también Images son create a importantes para link la between política. Las politics imágenes and crean imagination because un much of vínculo how entre la we política y experience la politics today imaginación, porque gran happens parte through de cómo images. experimentamos And la I'm not política only hoy thinking about pasa the a images través de that we las see imágenes y no in solo our cell phones or hablo on de las television, imágenes que vemos but en nuestras when we los engage in teléfonos politics, móviles we y la create televisión, pero images cuando of places, participamos of en la features política that creamos we can share imágenes de with lugares y de others, right? futuros I que have podemos an image for a compartir con future otras in personas. which Tengo una Palestinians and imagen Israelis del will live futuro together in peace, for example. en So el I have cual this los image in my palestinos y mind, los and it's an image, israelíes it's not vivan part of the juntos en la reality, paz. but Tengo esta imagen en la when we mente, have es una common imagen, no forma images, we parte de can la red start donde working together. tenemos imágenes We have comunes, something podemos in empezar a common. trabajar We juntos, share tenemos something. algo en común, compartimos algo. So images have power. They Entonces can las illustrate the imágenes past, tienen poder, represent the pueden present, and ilustrar el envision the pasado, future. representar el Yet presente images, we y have to remember, are visualizar el slippery futuro. Y creatures sin and very embargo, ambiguous also. Their las meaning imágenes son constantly changing, right? According to criaturas how, ambiguas when, cuyo and where they sentido appear. cambia And of course, how they are constantemente framed by the según archive, dónde by the state, by aparecen the y cómo se television, les by an history book, or even encuadra, in si a es la televisión, el museum. Estado o So, inclusive en for un example, let's museo. take this image Vamos a tomar by esta Nahum imagen Gutman. de Nahum Gutman Nahum is one of Gutman. Israel's Nahum most Gutman known artists. es uno de los He's artistas más considered to be conocidos de the Israel. artist of Tel Se le Aviv, who considera el pioneered artista what de is Tel considered Aviv, to be que an fue Israeli el unique style, and pionero who en lo que even se has his considera own museum in Tel un Aviv. So estilo he's a very well-known singular figure in israelí. Tel Aviv. Hasta tiene su And this is propio a very museo famous en drawing Tel Aviv. that Este es un dibujo muy famoso from the 1930s. de los años Here 30. we can see little Aquí Tel Aviv podemos in the middle. ver Do you see it? pequeña Tel Do Aviv you en el see centro. Yes, mouse? yes, we Okay. can. So this is little Tel Aviv in the middle, Esta and pequeña here Tel we Aviv see en el Jaffa, centro y aquí right in vemos the a left. Jaffa a la Tel izquierda. Aviv is seen growing Tel out of the Aviv sand, se ve while que the dense sale neighborhood de of la Mashiach, arena which we can see in y this el photograph, vecindario de Moshiach que podemos ver en from the esta same foto period and del stretched mismo between Jaffa periodo and Tel Aviv disappears es, completely from the drawing. que So here you can see va de Tel Aviv a Jaffa, photograph the desaparece minaret of the totalmente mosque, and you can de see here este also the minaret of the dibujo. mosque. Podemos So ver Gutman was la looking, mezquita en las dos this was the imágenes. angle that he was looking at, Este es but el he, ángulo que él veía, for some reason, he pero erased por algún completely motivo Mashiach. él Well, Mashiach was borró there.
totalmente Munshia. Munshia estaba ahí. Cuando él hacía los dibujos, Munshia estaba ahí. Era muy denso y conectaba Yafo con Tel Aviv. Y cuando posicionamos estas dos imágenes al lado de esta foto, que, donde vemos las ruinas de Munshia de finales de los años 40 y podemos volver y ver la pintura de Goodman, no una pintura inocente con un sol risueño, sino el testimonio futuro de la destrucción del barrio. En algún sentido, Nahum Goodman imaginó la destrucción de Munshia antes de que se destruyera. No digo que lo haya planificado, no, ni digo que lo haya deseado, pero vemos la foto y no podemos no verlo ahora. Entonces, debido a la naturaleza intrincada, como son materiales y no materiales, como hemos dicho que las fotos, las imágenes pueden ser fotos, pinturas o cuadros o recuerdos. eh, eh, puesto, eh, puesto que consolidan públicos y trascienden divisiones, puesto que nos permiten ver el aquí y el ahora, a la vez que nos impiden ver lo que está delante de los ojos. Para Arendt y cito, la fuerza de la imaginación hace que los demás estén presentes y se mueve en un espacio que es potencialmente público, abierto a todos los lados. En otras palabras, adopta la postura del ciudadano del mundo de Kant. Pensar con una mentalidad agrandada quiere decir que uno entrena la imaginación a ir de visita. El entrenamiento es la acción que genera y engendra la imaginación, es la acción que permite que la imaginación agrande nuestra mentalidad. Hace falta el entrenamiento porque no se puede dar por sentido la imaginación, de lo contrario no haría falta entrenamiento, sería algo que saliera de la nada. La imaginación no es algo con lo que nacemos, al contrario, requiere una formación, una deliberación entre uno y uno mismo y entre nosotros y nuestras comunidades. Muchas veces yo pienso en la imaginación como salir de bicicleta. Yo puedo estudiar vídeos para eh, yo puedo aprender mucho sobre el ciclismo viendo fotos, pero nunca aprenderé a ir en bicicleta a menos que salga en bicicleta. Es algo que tenemos que hacer y la imaginación es igual para mí. Este énfasis en el entrenamiento es central para nuestro entendimiento de la imaginación como una acción que no es. Aquí quiero decir que es muy importante recordar que los dictadores tienen una imaginación política muy desarrollada, no política en el sentido de, aquí hablo de lo político con Arendt, en la forma en que nosotros compartimos el mundo juntos. Los dictadores tienen una imaginación muy desarrollada, pero no es político porque es su imaginación. Cuando hablamos de la imaginación política de la manera que Arendt imagina lo político, estamos hablando de la forma en que compartimos juntos el mundo. La conceptualización de la imaginación como una destreza para la cual uno puede entrenarse sirve un propósito dual. Democratiza la capacidad de pensamiento político al mismo tiempo que promueve una manera más matizada de visualizar los futuros políticos. A diferencia de las grandes ideologías que ofrecen hojas de ruta para futuros imaginarios, ver la imaginación como una práctica reconoce la necesidad de una reevaluación crítica con las convicciones pasadas. En última instancia,
que la imaginación política debe mantenerse dinámica, humilde y basada en la realidad. La imaginación política es algo que aprendimos de las prácticas coloniales e imperiales, y así no es como debería funcionar la imaginación política, pero el marco que quiero desarrollar aquí tiene que fundamentarse en la especificidad de un lugar y de las personas que van a experimentar esa imaginación política. Si yo y me imagino cómo vive la gente de Barcelona sin eh, me- las personas de Estados Unidos no pueden imaginarse y no pueden dictar cómo vamos a vivir aquí en Palestina y Israel, porque aquí la gente debe poder imaginar su propio futuro. Entonces, los fundamentos en el pasado, en las tradiciones y las lenguas de un lugar específico son muy importantes, es muy importante. Entonces, se habla de formar la imaginación, pero no se dice cómo. Lo que quiero hacer hoy es sugerir 3 prácticas para formar la imaginación a través de las imágenes. Desaprender el pasado, adoptar un enfoque activista hacia el presente y visualizar alternativas para el futuro. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos desaprender? Quiere decir aprender una nueva historia al hacer preguntas sobre lo que sabemos, lo que no sabemos y sobre los mecanismos que crean, mantienen y generan estos conocimientos. En su libro La historia potencial, desaprender el imperialismo, Ariela Aisha sugiere un mecanismo para resistir y para oponerse a la violencia del imperialismo, para reclamar y restaurar lo robado, lo pillado. Desaprender el pasado no quiere decir borrar o olvidar el pasado, sino repensarlo a través de ojos críticos que cuestionan las pruebas de lo que es innegable y ejercer un juicio con respecto a lo obvio. Para los israelíes como yo, desaprender el pasado quiere decir aprender la historia de un lugar, no por el marco de un movimiento histórico, sino desde la perspectiva de la Nakba, que quiere decir en árabe una calamidad o un desastre. Se refiere a la destrucción de más de 500 localidades y la expulsión de más de 750.000 palestinos que llegaron a ser refugiados durante lo que Ilan Pape denominó la limpieza étnica de Palestina en 1948. Hay distintas estrategias para desaprender esta historia. Entonces, leer un libro es una estrategia, pero hay otras. Y os voy a presentar distintas estrategias para desaprender el pasado. La cartografía digital ofrece una manera de hacerlo. Entonces, Yo Vuelvo es una app que pueden bajar en sus teléfonos. Es una aplicación digital que permite que los usuarios visiten lugares que no están marcados en los mapas oficiales de Israel. La localización de aldeas palestinas que fueron destruidas en 1948, después de 1948, y no forman parte del lugar, pero a través de esta aplicación uno puede aprender sobre ellos, y lo que es más importante, puede llegar hasta ahí. Estos lugares fueron despoblados y a veces destruidos después del 48, al igual que mapas digitales. Hay capas de conocimiento y de historia espacial. Esto nos permite desaprender el pasado sin borrar el presente, porque en la aplicación los dos vemos el presente y vemos el pasado. Es decir, ver tanto
la presencia y la destrucción del espacio palestino como parte del espacio israelí. Pero también uno pregunta cuáles son las capas que uno puede agregar a ese sitio. Entonces, aprovechando esta metodología de cartografía digital, pensando en capas, tratando de pensar dentro de este espacio, ¿qué significaría tener un espacio de capas? No lo tenemos, pero podemos esperar que lo haya. Otra estrategia para permitir el pasado es ver historias de personas que no forman parte de la historia hegemónica o que fueron borrados totalmente de la historia. Por ejemplo, Asher Tzvi Hirsch Ginsberg, el fundador del sionismo cultural, es muy conocido en la historia sionista, principalmente por su apodo Ahad Ha'am. Era una figura clave en el movimiento sionista. Sin embargo, se opuso a la postura de Herzl en 1891. Después de una visita a Palestina, escribió un informe detallado en el que decía que el lugar ya estaba habitado y se podía ver asentamientos en toda Palestina. Entonces el lugar no estaba vacío. Aquello de la historia de una tierra vacía. En 1891, Ahad Ha'am ya dijo, no, la tierra no está vacía. Ahad Ha'am también era uno de los padres ideológicos de Brit Shalom, un movimiento muy importante que también fue como borrado de la historia. Y Hannah Arendt también formó parte de este movimiento. Un grupo de intelectuales judíos en 1925 fundó este movimiento y ellos promovían un Estado binacional con derechos iguales para judíos y árabes. Otra figura muy interesante de la que yo no tenía conocimiento y de la que me enteré por casualidad, que es fascinante, es Simchat Tabari. Simchat Tabari nació a finales de 1913 en Levet Tzedek, que es un barrio al lado de Manchía, estaba conectado con Manchía, de la que vimos la foto anteriormente. Y ella se crió en una casa muy religiosa. Sus padres llegaron a Israel de Yemen. Ella asistió a la escuela primaria para niñas, pero en algún momento se unió al Partido Comunista. Y al final del grado 8 pasó a la clandestinidad debido a sus actividades comunistas. Colocaba bombas en las oficinas del mandato británico. En 1930 se la envió a la Universidad Comunista y en el 33 volvió a Israel y se convirtió en una figura dominante en el partido a la edad de 21 años. Se convirtió en la primera mujer en el comité central del partido comunista que dirigió junto con su socio que era palestino. Vivían como pareja mixta en Yafo en los años 30 y quiero decir que no eran los únicos. Del momento en que pensé en ella, empecé a buscar otras historias porque desde la realidad segregada en la que vivimos hoy es imposible imaginar que esta otra realidad en la que había parejas mixtas que vivían en Yafo, en Tel Aviv, y que convivían, cohabitaban. Para mí fue una revelación y su historia es una de las historias que no forman parte del cuento sionista, pero son muy importantes porque nos muestran una intersección desde donde las cosas podrían haberse
de forma diferente, otras opciones, otras personas que pensaron de manera diferente desde el principio. Entonces, desaprender el pasado es crucial para la imaginación política debido a las formas en que entendemos el pasado y donde lo proyectamos, como experimentamos el presente y nos imaginamos el futuro. Desmantelar la uniformidad del pasado es útil para cuestionar la historiografía del pasado y para colocarnos en la piel de distintos temas históricos y preguntarnos cuáles son las alternativas abiertas en distintos momentos de la historia, cuáles son los caminos que no se siguieron. Cuando hablo de la imaginación política, no solo como actividad mental, sino como una actividad que se genera con otros, eso sugiere que el proceso de imaginar no es un proceso que tiene lugar antes de la acción, sino que forma parte de ella. Es un proceso que se desarrolla a través de las acciones y eso también es importante, pero cuando pensamos en la imaginación, pensamos, ok, voy a imaginar el futuro de Israel en el pasado, tengo una imagen en mi mente y voy a trabajar para que sea verdad, pero a veces la imaginación es algo que se desarrolla a través de las acciones. A medida que voy caminando hacia esta imagen cambia en mi mente, no permanece igual. Y yo creo que el activismo nos enseña mucho sobre cómo cambiamos en circunstancias cambiantes y también sobre cómo cambiar, cómo imaginar con los demás. El activismo nos ayuda. Hay que entender que el activismo requiere la presencia. El activismo nos recuerda que la imaginación política es una acción que sí tiene lugar en el presente, sí, en este mismo momento, puesto que el pasado ya no está aquí y el futuro no ha llegado todavía. Esta es una práctica que nos enseña a agrandar el presente y en ese sentido nos habla de ensanchar nuestra mentalidad, de ensanchar el momento presente. Y en ese sentido nos rescata de la carga del pasado y la ansiedad del futuro. A continuación quiero mostrarles unas cuantas imágenes de intervenciones activistas que toman formas diferentes y también quiero pedirles que presten atención a las imágenes que vemos a través de estas intervenciones. Entonces, esta fue una intervención activista donde vemos fotos de refugiados palestinos que viven en un campo de refugiados en el sur del Líbano. Esto fue de 2008. Estas fueron fotografiados por activistas israelíes en el lugar desde donde fueron expulsados y luego se les volvió a fotografiar. Es una foto dentro de una foto. Aquí vemos a Ahmad Salim al-Khatib en Ras al-Ahmar, que ahora es Kerem bin Serra. Es el lugar desde donde se le expulsó en 1948. De hecho, esta imagen es muy interesante y muy conmovedora porque Ahmad Salim al-Khatib murió después de tomarse la primera foto y antes de que se tomara la segunda foto. Y uno de sus últimos deseos fue que lo enterraran en el cementerio de su aldea. Imposible, pero en esta imagen los activistas llevaron su imagen al cementerio de la aldea, a las ruinas del cementerio y lo fotografiaron de nuevo y de alguna manera intentaron cumplir su último deseo. Entonces, estas fotos, hemos visto otras fotos que transmiten un intento de desafiar el imaginario sionista nacional. Sí, crear una imagen de justicia y reconciliación histórica. Los refugiados en la foto ya no son refugiados, sino porque no salieron nunca de sus casas y los
Esta es una realidad que existe solo en la foto, pero ahora es una imagen de la que podemos hablar. Tenemos una imagen de retorno y podemos empezar a comentarla. Ahora queremos compartir unas imágenes de unas protestas que tuvieron lugar en las ciudades de Sajnín y de Jaffa. Estas son protestas contra lo que está pasando en Gaza, contra el genocidio, y estas fotos están hablando de la muerte por inanición de los niños. Y también en esta foto también tenemos una foto dentro de la foto. O sea que tenemos dos fotos realmente aquí. Estas son protestas de palestinos e israelíes juntos. Y también aquí en esta foto los activistas y unos artistas marchan en dirección de la cerca con Gaza para protestar en contra del genocidio y en solidaridad con la flotilla que llegaba a las orillas de Gaza. Estas son fotos de Orensiv que creaba un archivo activista, diría. Estas son fotos. Una otra forma de activismo es lo que se denomina activistas que se unen a palestinos durante la cosecha de los olivos, de las aceitunas, tratando de protegerlos contra la violencia ascendente de los colonos, que durante los últimos meses ha habido unos casos de violencia terribles, y a veces la forma de actuar es negarse. Estos son jóvenes que se niegan a alistarse en el ejército de Israel. Ya los enviaron a la cárcel por negarse a las quintas obligatorias, Ilon Lan y Shaul Behar. Y aquí vemos se me olvidó su nombre, el Akedar. Y aquí quería mostrar la protesta, que no están solos y tienen la comunidad que les apoya, pero hacen una cosa muy valerosa. Su activismo consiste en negarse. El activismo se antepone a la imaginación política en el presente, en la esfera pública con otros, como parte de un colectivo. Crea una imaginación política, traduce a ideas abstractas a acciones políticas. Debería decir también que el activismo nos recuerda que la imaginación política puede ser peligrosa. Los activistas van a la cárcel. También tienen que enfrentarse a la violencia de los colonos y del ejército. La imaginación política también puede ser peligrosa. El activismo requiere tomar en cuenta las diferencias y las circunstancias cambiantes, y por ello requiere de la flexibilidad y del compromiso. Ahora, la última parte, quiero sugerir que el entrenamiento de la imaginación política se basa en visualizar futuros políticos alternativos para cambiar lo que parece un escenario político en un plan de acción que puede debatirse. El futuro es... Esta práctica se basa en el poder del arte para hacer conocido lo extraño y hacer lo extraño conocido. Para hablar aquí voy a mostrar unas obras de arte que visualizan futuros diferentes. Me encantan estos dos artistas, pero aquí no tenemos tiempo. Podemos hablar más de ellos en la sección de preguntas y respuestas. La primera
Las primeras obras son de Larissa Sansur. Ella hace preguntas estimulantes sobre las sensibilidades locales y ofrece estrategias creativas de resistencia. La obra que quiero presentar hoy se llama In Vitro. La mostraron en 2019 en el Bienal de Venecia. Es una instalación, también es una película. Está situada en el borde de una catástrofe climática, una gran destrucción de la humanidad. La película se oscila entre el pasado, los últimos recuerdos de los últimos días y la apocalipsis y muestra la ciudad de Belén y ella es de Belén. Y la próxima parte tiene lugar en un búnker donde un científico ha creado una huerta subterránea utilizando las semillas que se recogieron los últimos días antes del apocalipsis. La película es un diálogo entre un científico y un científico más joven que se supone que va a tomar el el manto o el mando en el cultivo de esta huerta en el búnker, pero no solo crecen semillas de plantas en la huerta, en el búnker también están cultivando niños, bueno, clones de niños que están programados para encarnar unos recuerdos que no les pertenecen. Aquí vemos al científico joven que vemos más tarde en la película y entendemos que ella es la hija del científico mayor que murió durante la apocalipsis y aquí tenemos su clon y como clon ella tiene los recuerdos de la hija que ya murió porque ella nació en el búnker, así que ella no tiene los recuerdos de Belén como recuerdos vivos, pero son sus recuerdos también. En esta película cuestiona mucho lo que significa recordar y cómo recordamos. Eh, la segunda obra de la que quiero hablar es de Yael Bartana. Yael Bartana nació en Israel y ha pasado 3 décadas creando un ejercicio del arte que excava e invierte las mitologías nacionales en su trabajo. Aboga somete la iconografía a inversiones radicales. Quiero hablar de su trabajo Una luz a las naciones, Or le Goyim, que se mostró en el último Bienal de Venecia en representación de Alemania. Or la Goyim está sacado de la Biblia y señala la posibilidad de la redención en un contexto cambiado. Aquí se indica un mensaje más universal. En el meollo del trabajo hay una especie de aeronave. Esto es como el árbol de la Cábala que va a llevar la humanidad hacia otros planetas y al hacerlo ejercita el concepto cabalístico de Tikkun Olam, la reparación del mundo, la aeronave que lleva a la primera generación de viajeros. Estas son imágenes desde dentro de la aeronave. Lleva a cabo una especie de éxodo del planeta Tierra en respuesta a una catástrofe climática por la cual la vida en la Tierra se ha vuelto invivible. La aeronave puede buscar mundos habitables mientras se recupera la Tierra o puede andar a la deriva perpetuamente. Esta no es una debilidad narrativa,
Esta a es theoretical precision. una It precisión represents teórica que actually provocation, representa a call to en think. realidad So la the provocación, ship, un llamamiento al not like, pensamiento. the La, ships that la we know from aeronave, science a fiction that diferencia de aim las to naves arrive que to another conocemos planet, de to la conquer ciencia another física, planet, que to conquer pretende Mars, to llegar a look for otro other. planeta, No, this conquistar ship, otro planeta, we don't know where is it going. Maybe esta, it's not going es, anywhere. esta Like nave no it sabemos completely, a it's dónde the va, no, a diasporic lo theme mejor no that va a it's ninguna keeping parte. Es alive la, in this el ship. tema diaspórico que se mantiene vivo en Um, esta nave. okay. Bien, Both works begin with a las dos disaster that obras leaves Jews and empiezan Palestinians con without un a place on desastre que earth. dejan a los In judíos y los both palestinos works, sin lugar sobre alternative la worlds tierra. En las dos are obras built alternativas underground se or crean inside the ship, mundos which allow alternativos us to en begin to imagine what is subterráneamente needed o dentro and de what is la missing nave, y lo que in nos the lleva a world. imaginarnos lo que falta Now, in the same en way el that works of mundo. art De can la misma investigate manera que las colors obras and forms that artísticas do not pueden exist, investigar speculative culture can colores y mundos que investigate no political existen, la perceptions cultura and social especulativa constellations puede and our investigar la emotional imaginación reactions to them. política y In other nuestras words, we can think about reacciones speculative culture emocionales, as a emotivas. Podemos methodology for pensar investigating political imagination. en la cultura Works especulativa of como art metodología allow para us to investigar practice la seeing the future investigación in the política. plural, Nos as a permite ver wide el range of futuro en plural possibilities como una that amplia are gama not de a posibilidades continuation of the que no present. son But also, una it's continuación important del to presente, remember pero that también es works of importante art are not recordar political plans. It's not like que Sansur sends us to underground or no, Bartana sends us no to es outer space como as a si solution, Sansur but are nos mandara provocations for al thinking. And they bajo are taking tierra us o to, Bartana very different nos places in order mande to open up al espacio possibilities for exterior como thinking solución, otherwise. sino And para this is abrir what is important to posibilidades remember. nuevas. Eso es Works lo of que es art are importante not political retener. Las plans. obras de arte no son planes To políticos. conclude, I want to go Para back to the concluir, me image that we gustaría volver started a with, la the imagen con destroyed la que neighborhood of empezamos Manshia, del and read a few lines from a barrio story that destrozado de imagines Manchía y leer the unas place cuantas after líneas de the un return of the cuento que Palestinian refugees imagina el and lugar después del describes their retorno de los everyday lives refugiados in a hipster palestinos neighborhood en un populated by barrio both Jews and poblado Arabs por in a judíos y post-national árabes future. en un The name futuro of the story postnacional. and the name of the El neighborhood in nombre which it takes de la place is historia y del Manshia barrio Shtedel, the new es Manshia, Manchia reconstructed on a Shtetl, floating island on reconstruido the en seashore una between isla Jaffa and Tel Aviv. flotante entre Tel Aviv y Yafo. In Manshia En Shtedel, and this Manchia is a story Shtetl by Tomer Gardi, es una historia de new Tomer Palestinian Gardi. returnees, native Los nuevos Palestinians and retornados Jews lived palestinos, los together. palestinos nativos y Quite a few judíos jokes vivieron circulated juntos. in the neighborhood Eh, about itself. Hubo The Jews varios, said, smiling, "This is not what we em, had in mind los when we saw judíos the glass decían, leak so sonriendo, us into the sea." no es lo que The teníamos Palestinians, on the other hand, were presente excited, cuando for expulsamos this a los did we árabes. return to Y Palestine los to live in a palestinos dijeron, neighborhood para on esto an volvimos island a opposite Palestina, para Jaffa. vivir en un But barrio, the en distance una to Jaffa isla and Tel frente a Aviv Jaffa, was pero very la short. A distancia bridge entre Jaffa y connected Tel us to the Aviv era muy mainland, corta. and the view Un was puente amazing. nos On one conectaba con la hand, the tierra sea, y la and vista on the fue other fenomenal. side, Por un lado the el girl mar of the y por sea, otro lado which is the name of la Port novia Jaffa del mar, que es el in nombre the de literature. Jafo. So train the imagination to go Entonces, visiting in Palestine formar la Israel imaginación is para a ir a multi-layered, visitar ongoing Palestina, Israel, process es of un world making proceso that must be multicapa, committed to the continua, specificity of the de place, hacer un its mundo que debe history, comprometerse con la its especificidad cultures del and lugar, de su ecosystems. historia, de sus It culturas y de entails sus unlearning the ecosistemas. past, acknowledging Entraña its forms desaprender through el pasado, activism in the present, reconocer and sus envisioning different errores a futures través del and activismo en el hopefully better presente y futures, visionar un futuro diferente, better que es esperar alternatives for the unas future. alternativas Thank you very mejor much. y más justas para el futuro. Thank you very Muchísimas much. gracias. Muchas gracias. Thank you, Norma. Very Muchas interesting gracias, and Norma. Ha very sido muy much, of interesante course, rooted and growing from y, por the supuesto, Israeli-Palestinian situation. algo que se basa en But la actually, you are situación presenting a kind of method, israelí-palestina, and I'm pero also curious estás between me and myself how this method could presentando una work especie de in método y tengo curiosidad other por saber sites with cómo other este método topics. podría I find it funcionar en really otros sitios fascinating. con otros I think temas. Me it's a ha time we parecido open it to realmente questions fascinante y yo creo and que es el momento comments. de abrir un turno de preguntas y I comentarios. have an idea.
I'll Si turn on the tienen mic alguna first. idea, Yeah. Please, I'll just turn you. Okay, thank you. Thank you, Norma, for your conference. It has been very interesting for me. I have a question muchas gracias por su in order to conferencia. understand how you develop these activities in Israel, ¿Cómo podemos because I think desarrollar that estas this actividades en kind of Israel? activities Porque me is parece que mandatory or almost mandatory that both people, no, Arabs, es Palestinian, obligatorio. and Jewish people Tanto take los the palestinos como activities los together. judíos Is deben is participar juntos this en is estas possible or actividades. Me parece this que is how you develop the es activity? obligatorio. And my question is, if in the situation in the current situation, En la situación is actual, it possible ¿es to do posible? it? ¿Es Is posible it eso? is something important from the numeric point of view, no? Because maybe a little activity with few people, but I Porque understand that bueno, tal vez una pequeña it's actividad con important that poca gente. many people Es take these importante que activities mucha together. This gente is something ad- easy adopte esta in the idea. current situation in Israel. Es fácil que mucha No, gente yes. Thank you participe en for the dada la question. Of condición course, actual en no. Of Israel. course, Por supuesto que no. it's very difficult. We are living in a Es muy difícil. very Vivimos violent time, en dark times, un segregated momento muy times. violento, un But I did momento muy want to show, oscuro, un I did momento want to segregado, show pero that quiero training a political imagination as part of mostrar a group, que as part of a culture, entrenar la it's imaginación not everybody has política, to do the things no at the todo same el time. mundo So, tiene for que example, hacer when todo Jose simultáneamente. presented Por ejemplo, in his presentation, he said that en Socrot is a very CEF important group. So, dijo and que I was ese grupo smiling, que but fundé era I'm muy glad importante y to yo hear sonreí. that, but it's not Me considered alegra a saberlo, very pero no big se group. Never considera un was a grupo big muy group. grande. It's not Nunca fue grande. something that No es people algo will, que acknowledge. But the word Nakba, for la example, gente was not reconoce, used pero la in Hebrew palabra Nakba until no se Socrates started utilizó to en using it. hebreo hasta que So Socrates is a Sofrot very small group, very empezó a like it's not utilizarla. the Sofrot mainstream es un grupo muy protocol, reducido, right? no forma But the parte word de la Nakba corriente did principal, not, pero la people palabra Nakba, didn't know la what was the gente no word Nakba, sabía lo que right? significaba. In Y Arabic, when using it en in Hebrew. árabe, cuando And se today, utilizaba the word Nakba is en hebreo, y already part hoy of the la Hebrew palabra Nakba language. ya Of forma course, parte del idioma people hebreo. when Por speaking supuesto, about Gaza, they say we will do cuando it la gente another Nakba. habla So they are not always de Gaza, using the dicen, word vamos a as hacer I would otra like to use Nakba. it, but No at la least the utilizan word como is me part of the gustaría que se language, utilizara, pero and por it lo was menos la palabra the forma parte action del of a very idioma. very small Y group, fue la acción de right? un grupo So muy reducido de so I think gente. that if we think about culture, the way that we Si can change pensamos the en la culture by cultura, changing the la forma language, en que by adding different podemos cambiar la images cultura to cambiando el the idioma, common agregando imaginary that we distintas have, imágenes al it changes imaginario común something. que It's not tenemos, cambia algo. something that changes immediately, No but es at least algo there is que a cambie seed that we can go inmediatamente, back to. pero por So lo we can menos go back hay un now tema al que to the podemos ideas of Brit volver, Shalom, como which was a podemos group that volver a las ideas was de speaking Brit about a Shalom, que binational state hablaba before the de state was un Estado created, binacional right? antes So de I que think se that, creara yes, el the Estado. current Sí. political reality, you are Yo right, creo que it's very dark, la but maybe realidad it's my política way of actual, finding some light tienes in razón, the es muy darkness. oscura, pero es mi forma de encontrar alguna luz I think en it's medio de la important not because oscuridad. of the Me parece que size, es but because importante, it no expresses an por el idea. And tamaño, it's, sino in a way, porque it's like expresa una idea endangered de alguna species, manera. which Es is como una important especie en because it peligro que es exists. importante porque existe. Thank you. Eh, ese- Questions, comments? hay preguntas, comentarios. Thank you very much for the presentation. Muchas gracias por la presentación, Norma. My question would be around, Mi pregunta as long as you are in giraría en contact with torno, different ya que artists estás en that, contacto con distintos explore artistas different languages and que experiences exploran and distintas transforming them into pieces of art lenguas y and communication. experiencias y As long se as las art transforma becomes public, y que becomes siempre y something that cuando can be visible se or made hace visible, pública el arte y how es can visible, what can tell us about
¿Qué es lo que nos puedes decir sobre las fuentes de inspiración o la investigación? Los artistas que aspiran a estar conectados entre distintas comunidades o, como dices tú, de una experiencia multicapa. ¿Cómo calificarías esta comunidad compartida de inspiración? ¿La pregunta tiene I'm sentido trying para to ti? understand. It Estoy sounds tratando de so you entenderla. are asking about the Lo que tú estás inspiration of the preguntando different artists. por They la don't know, like they inspiración don't de los work together. distintos artistas, I no combine trabajan them. juntos. Yo los They help me combiné. to think, but they don't think Ellas together. me There are two ayudan a different. pensar, pero no piensan Actually, juntas. I have this De idea hecho, that yo te, en otras palabras, mientras el resultado final sea la acción exige un espacio público que puede compartirse, ¿verdad? Entonces, entonces la actividad es conectar todas esas experiencias, ¿verdad? yeah, I think that if we think about the artist, Yo the creo idea que is si to pensamos en provoke el artista, la idea es experiences also, provocar not just experiencias también, to no share with solo us experiences, compartir because con nosotros these are things that experiencias, never happened. porque There is son no ship, cosas que no nunca bunker, pasaron. but No no hay una spaceship that aeronave, no hay it's un called búnker. Light to the Nations, but it's a provocation. It Se helps llama to Orla think. Koyim, And pero es una specifically, the provocación. work both of Sansur and Pero el Bartana, trabajo they de are very Sansur y much connected to the Bartana past. So están they muy use the past in order ligadas to con el envision pasado. the Utilizan future. el pasado para They go poder back. So visualizar el Bartana futuro. deals with Bartana Zionism, Zionism trata con el icon sionismo, iconography, la and Sansur goes iconografía back del sionismo, to y her past, Sansur vuelve a to su Palestinian pasado, past, and al thinks here. pasado So palestino. I think that for me they are Y both entonces me parece really que para mí interesting artists that are doing las kind dos of son science artistas fiction, muy right? interesantes que Thinking about the hacen una future, but they have especie to go de back to the ciencia past. ficción y Like piensan en el both of futuro, them pero tienen que are volver going al back to the pasado. past in Las order dos vuelven al to do pasado this para poder their work. hacer So su trabajo. I think it's very interesting for us also to Creo que es learn muy interesante how we para imagine. nosotros Like we have to aprender go back cómo to the past in order imaginamos. to Tenemos que imagine the volver al future. This pasado is para the poder kind of imaginarnos el futuro. Ese, dialectical movement that ese I'm trying movimiento dialéctico que estoy to tratando speak about here. del que estoy tratando de hablar Thank aquí. you. Bueno, It's muchas interesting because gracias. Yael Bartana, Es muy interesante this porque project is Yael very Bartana, science este fictional, proyecto but she es has like muy political de ciencia fiction projects. Like if now ficción, she is pero tiene representing proyectos Germany, I de remember she ficción política. represented Y ahora Poland, and representa a the Alemania, project was antes building representó a Polonia, settlements in y el Poland. proyecto fue Science movies construir to reconquer Poland with settlements. asentamientos en So Polonia. El it's fascinating movimiento this game. It's sionista exactly what you're talking about. You reconstruía take the past and you mold it into a asentamientos. new, Tú tomas el sometimes pasado y lo paradoxical moldeas possibility. para formar una Actually, nueva the work of posibilidad, a veces this paradójica. work was part of a trilogy. The work that we are speaking Este about, trabajo formaba parte in de which una the first trilogía, part Seth. was La a primera parte Polish fue leader is un calling to the líder Jews to come back polaco to que Poland. pedía a He's los calling judíos back que the Jews. volvieran a He's saying Polonia. to the Jews, "Come back, we Decía need a los you. You judíos, were part of us, vuelvan, and now we need nos you. Without hacéis you, we are falta. not the same." Vosotros So fuisteis it's a parte de kind of nosotros, sin vosotros no somos yeah, lo it's mismo. interesting because it's Es reversing interesante Zionism in a porque sense. es This is the word that la Yael inversa uses, del Bartana uses. sionismo. Es el trabajo, la obra de Bartana. Mijael, perdón, Eh, pe- Mijael Ladish creo que quería intervenir. Mijael, ah, Okay. Mijael, with me. em, no te escuchamos, Mijael. Perdón, ahora sí. Oh, Bueno, muchas gracias. Era muy fascinante. Both examples that you gave were los dos I could ejemplos feel que some diste, yo irony podía or sentir alguna ironía, and I was asking myself if you y yo know me preguntaba any si tú examples where conocías algún are not so ejemplo ironic in the sense that these que no examples eran tan are irónicos imagine en futures el sentido de que estos that could ejemplos encounter imaginan rejection futuros que podrían in encontrar un many rechazo viewers, which por parte de muchos what usually espectadores. happens, but
do you que think is suele there any pasar, possibility where you pero can tú imagine a piensas future que hay as an alguna artist? I mean, posibilidad even en que science puedas fiction, em, but that could somehow imaginar bridge un futuro como activista, a possibility to encounter less opposition or less ironic. la, Have una, you seen cien- any una example ciencia or... física, una ciencia Yes, actually, I ficción have que seen. pudiera encontrar menos So oposición, there menos are irónica. few ¿Has visto algún artists and ejemplo? architects that Sí, hay were algunos planning artistas y arquitectos que their estaban villages. There is em, an architect that's called Hannah planeando Farah, sus curated an exhibition of his work. aldeas. Un He's un originally from Kufarbiren, arquitecto que es de which was Kufarbilam, destroyed. que fue destruido, Actually, it was not completely destroyed, but is que today no part fue of a destruido national, por it's a completo. national park. De So hecho, people forma were parte evacuated and de un expelled from parque the nacional. village, Algunas and most of the personas village fueron was destroyed. Part of the village, desalojadas de part of the su village in which there is aldea. still a Una parte church de la aldea en la que todavía functions like it's part of the permanece park, but una people still iglesia come to the church. funciona, And bueno, he forma reconstructed parte the del old parque, village pero la of gente sigue Kufarbiren to acudiendo become a like a la modern iglesia y place, like a place that reconstruyó people can live today. el, Not el like a village aldea that, para not ser like, un lugar he did a project modélico in which donde la he gente pueda reconstructed the vivir village not hoy. as it was in 48, Construyó la but, aldea no but como imagine the village estaba en as a el place that 48, people could live sino que today. imaginó People who la are aldea not como un lugar donde agricultural podría workers vivir la anymore, gente who hoy, work in high-tech, who have no to cars, trabajadores agrícolas, who need la gente que Wi-Fi. So trabaja en la he kind of tecnología de puntera, reimagined the que village tienen using coches y what wifi, was left, what is left from the reimaginó village, and la aldea incorporating it as utilizando los part of restos a de la aldea new e village incorporando como parte that de can ello be, you know, una aldea nueva can be seen today. que But pueda verse hoy. so there are few projects like that of people Hay unas rebuilding cuantas or preguntas reimagining así de villages. personas que reconstruyen o There is an artist from reimaginan Gaza actually who sus imagined a aldeas. Hay un metro artista de in Gaza Gaza, que imaginó right? un Which is metro en something that we Gaza, can not imagine with que all es this. algo But imagine there is inimaginable. a metro in Gaza, Pero right? Just imagínense like a un metro metro en in Gaza, Barcelona or como un in metro en Barcelona regular o en regular Londres, metro in a regular place. So it's not un so much metro normal. the O sea, thing, but no es think about tanto it as a la regular cosa, place for a pero moment, like not as pensarlo a como lugar victim or as a, regular, no como so víctima. these This is a chart projects concept because the metro is El metro coined as an expression describing the tunnels of Hamas underneath Gaza. también So se it's like utilizó also para describir los túneles yes, de but imagine just Hamas a regular en metro like Gaza. in Pero London, right? imagínense That's un metro so corriente. yes, so there Entonces, are projects, but I think that hay all these projects, what proyectos, they have in pero common todos is estos that proyectos lo que tienen en común they are not es que easy to digest. no, And if they are no easy to son digest, they fáciles are de not good digerir. art Y si son sometimes fáciles de because digerir, art no son needs to do arte buena, porque something el arte tiene to que move hacer us algo somehow. para If it's conmovernos. too nice, maybe it's Si es demasiado not so good. simpático, pues tal vez no But sea they help tan us to bueno. think, right? Pero nos ayuda, estos proyectos nos ayudan a pensar, nos ayudan a pensar. Creo que de él, no sé tu nombre, perdona. Eh, eh, Hay una persona, una señora ahí con gafas que creo que levantó la mano antes. Pero, No, no, no. mientras tenemos una pregunta aquí en la clase. Muchísimas gracias por su presentación. Me gustaría preguntarle cómo entiende el concepto de lo político y qué quiere decir para usted y qué hace que la imaginación sea política. Muchas Well, gracias. thank you for the question. Muchas gracias If we por la had more pregunta. time, I would Si tuviéramos start más by tiempo, podría unpacking empezar the word political imagination, because actually it's not one, but two words. diseccionando la It's palabra political imaginación and política, porque imagination, as you just no es una pointed palabra, son out. dos palabras, lo And when político we speak y about lo imaginario, como usted political, acaba de so señalar. Cuando political pensamos is en lo also político, very lo layered político concept. So we have también one es una uh,
un concepto de capas. La política es de una manera la relación con el gobierno, la relación con el Estado, entre nosotros y el gobierno. Como siguiendo a Carl Schmitt, podemos pensar en la relación entre la gente y el Estado, y la gente y el gobierno. O podemos pensar, según Arendt y Heidegger, como la forma en que compartimos el espacio juntos, la forma en que negociamos cómo queremos compartir el mundo. Entonces son dos formas distintas de pensar en lo político. Como puedes imaginarte, sigo a Arendt y Heidegger, no la relación entre la gente y el Estado, sino cómo la gente se interrelaciona entre sí, pero tenemos que tener presente que esta otra versión, esta otra forma de pensar en la política también forma parte de la realidad en la que vivimos, y la imaginación me parece que es importante porque cuando pensamos en la política como algo que hacemos juntos y que compartimos, tenemos que tener una imagen compartida de aquello por lo que trabajamos y cómo queremos ver nuestro mundo juntos. Ahora bien, la imaginación, como he dicho antes, es un proceso continuo, no es una cosa que hagamos una vez y que dejamos de hacer y luego tenemos una hoja de ruta. El Estado debería verse así. No, la imaginación es algo que tenemos que hacer siempre juntos. Es una negociación constante. Entonces, de esta manera yo veo la conexión. Si es algo que tenemos que seguir haciendo constantemente, y si pensamos en la política como la forma en que compartimos juntos el trabajo común, tenemos que estar inmersos en estas negociaciones constantemente. Y no es suficiente que sepamos cómo debería verse el Estado y se acabó. Tenemos que seguir participando constantemente porque las circunstancias cambian, todo cambia, el clima cambia. Tenemos que seguir esta negociación constantemente y encontrar nuestras nuevas maneras de compartir juntos el mundo. No sé si he respondido a su pregunta. Carl Schmitt politics, it's En identify la your enemy. política You need to know cultural your se enemy. trata de identificar al Why enemigo. politics Hay is que conocer completely el contra proof. enemigo. Y para Hannah Arendt, el Lady with enfoque fue glasses. totalmente diferente. La señora con las gafas, usted quería Margot, you intervenir. mentioned someone who wants Margot, to ask a usted question. dijo que alguien quería hacer una pregunta, Comments, questions. Sí. un comentario, pregunta. Preguntas. Hay una pregunta en el chat. Hay una Margot, pregunta. ¿puedes leer Sí. las del chat? La pregunta, hay una pregunta en el chat. Sí. Sí. ¿La leo? ¿La leo? Sobre Eh, la, le- ajá, léela tú la porque pregunta la has es, hecho. Sí. ¿por qué no la lees? Ok. Ahad Aham estaba a favor de un Estado palestino judío binacional. Sí, en algún momento formó parte de Brit Shalom y formó parte de este grupo que estaba pensando en un Estado binacional. Brit Shalom, it's also Huber. It's Brit a very Shalom era important también group. And Uber, a era very un grupo muy interesting importante. point of Ahad view that Aham he was tenía un saying punto that de the state vista of Israel is not to interesante. Él resolve decía que el Estado de Israel no estaba ahí the para questions of resolver Jews, las because the cuestiones question of de Jews los will be judíos, porque resolved las in New York cuestiones de and los Buenos judíos Aires. The state se of Israel needs resolverían en to Nueva York y resolve the Buenos issue Aires. of El Estado Judaism de to be a Israel tenía que cultural resolver center, to be la a cuestión cultural del hub. judaísmo, tenía que ser un This is centro what his cultural. approach. Este era su enfoque, lo cual es algo que Yeah, por and supuesto que se just to nos mention olvidó that in para some cases, mencionar the que political en algunos imagination casos la is not imaginación about política creating new possibilities, but reminding no va de ourselves crear of nuevas old posibilidades, possibilities sino that were recordar, erased. no, It's recordar todas las also posibilidades que se borraron. Y, y también crear
una alcurnia, conectarnos con nuestros antepasados, que no somos los primeros en pensar hoy en un estado binacional. Hay una historia de esta línea de pensamiento, que hay una historia de personas que se negaban a participar en la guerra. Entonces, no somos los primeros. Saber que hay una historia de negación, de activismo, de imaginar otra posibilidad, eso es muy útil. Me gustaría comentar algo. Primero, establecer una conexión con lo que Michal Kadish mencionó con respecto a la ironía, los dos ejemplos de las obras de arte y como respuesta a los otros ejemplos que señalaste, como la la yo creo que es doloroso, pero estos dos ejemplos están cargados de ironía si los leemos de forma muy superficial, pero yo creo que forma parte del dolor de toda la situación, que imaginar la normalidad es vanguardista y no se puede imaginar, no es aceptable imaginar. Y no es casualidad, los dos ejemplos de obras de arte que señalaste pertenecen a la misma familia o al mismo género. Las dos son futuristas. Yo veo un fuerte vínculo en estas prácticas y también el hecho de que las dos obras participasen en el Bienal de Venecia hace que la presentación tenga un determinado nivel, que es un discurso muy cerrado y tal vez la parte imaginativa de la imaginación política. Me gustaría verla como de fuente más abierta y no un relato tan cerrado como una sinopsis, una película que es, por otro lado, la parte que describiste del activismo sería interesante para mí ver ejemplos donde sea más activista, donde que tenga más arte, porque yo veo estas acciones como protesta y acciones que vengan desde dentro y desde una necesidad de reaccionar y para unir lo imposible, unir las personas para decir algo, pero yo adoptaría el lado extremo de estas obras de arte cerradas a a acciones más intuitivas y más abiertas para difuminar un poco las fronteras entre las dos cosas. Es lo que estoy tratando de hacer al amalgamarlas. Espero, de hecho, están operando en mundos muy diferentes, pero yo creo que cuando las vemos juntas como parte de lo que nos hace falta para imaginar, necesitamos el activismo crudo, pero también necesitamos imágenes que nos ayuden a pensar, imágenes que estén bien hechas nos ayudan a pensar. Yo creo que necesitamos las dos cosas, tanto los artistas y los activistas. Y tengo que decir que las dos artistas son activistas. Bartaná, una de sus obras, ella estaba sacando fotos con el comité para defenderse contra los derribos de las casas, pero posicionó el trabajo de los activistas y lo contrapuso contra una película sionista que se llama Avodah, que es una
película this eh, new way of propagandística, pero working utilizó la together to iconografía de reconstruct what esta was the story. película y So, and also Sansur, sionista para mostrar if you esta nueva look at forma de what trabajar she juntos. Y does, si ves lo que hace her, Sansur where she appears, where y she donde speaks, and the way aparece y donde they are habla, both artists that, las yes, dos they son were both in artistas y the Venice sí Biennale, but they are estuvieron en el also Bienal de very Venecia, active in pero their también communities. están muy So, activas en sus it's, comunidades. yeah, it's important, I think, to have Es both. importante tener las dos cosas, me parece. Thank you. There's another question. Muchísimas gracias. Muchas- No se escucha. Estos movimientos son una especie de resistencia, son un poco de disidencia y son minoría en la situación actual. Y ¿cómo imaginas políticamente Israel de aquí a 5 años en vista de lo que está pasando ahora? ¿Va a ser algo mejor? ¿O hay un paro momentáneo y va a seguir más de lo mismo? Well, I must say that I Tengo que feel decir very, que me siento I muy, cannot imagine. This is part no of me what puedo imaginar. I am also part of this crisis of the Yo también imagination. formo parte de esta crisis de la Because imaginación, right now it's very porque difficult for me to ahora imagine a mismo me future es muy here. difícil Really, imaginarme very, un very futuro difficult. aquí. Realmente es muy difícil, muy So difícil. I am completely in the crisis. Estoy en una situación de In 20 crisis years, total. not 5, 20. Y en In 20 20 años, years. en It's 20 not easy. años, It's not easy. If you think ¿será in más 20 fácil? years in the future, ¿Tú 5 crees que years el is futuro en tomorrow. 20 años, de 5 años es mañana, 20 pero 20 years, años es el futuro? one 50 generation, años, no, for I, the I next think that, generation, no? when I want to, when the days that I want to be to that los días. I have 2 kids, so I have to Yo be tengo optimist. dos I hijos, o try sea to que be tengo que ser optimist. optimista. So I try Trato to de ser remind myself optimista. that Trato de that people recordarme change que very quickly. las personas For cambian muy example, rápidamente, que people por stopped. ejemplo, las For example, when I personas, was young, I cuando remember yo everybody was era joven, smoking everywhere, todo el right? mundo fumaba en Smoking todas partes. everywhere, Todo el all the mundo time, fumaba, every place. todo el And tiempo. a few years now, Y nobody's desde smoking. Even hace if I unos go out with años a cigarette, I feel hasta like I'm ahora, doing a something esta wrong, right? parte, nadie You're not fuma. allowed Si to yo smoke salgo con anymore. So un something changed, and cigarrillo, it's a big tengo la change. A sensación lot de of hacer people algo changed mal. and Nadie está suddenly fumando, es un gran stopped cambio. La gente smoking, cambió and y smoking dejó de became fumar de something that repente. people do Y not fumar do se anymore. convirtió en And algo que la so gente ya no I hace. want to think about Entonces this me gustaría or pensar think about technology. en la When I was tecnología, pensar en esto cuando I didn't have a cell phone when I yo was no growing up. tenía I un didn't know teléfono where my móvil mom was. I cuando didn't know where. era pequeño, I no just sabía had dónde to come estaba mi home madre. and Tenía pick que the volver a phone. casa y So utilizar we el are teléfono. living through. We Entonces know that we are living through very sabemos radical que estamos changes if we think about experimentando unos smoking, cambios radicales technology, si pensamos en la even the tecnología, en el climate, fumar, and we hasta adapt and en we el, change. en el clima. So when I Y want to nos be optimistic, I adoptamos think y that cambiamos. okay, Cuando we quiero ser change. People optimista, change very quickly, and we can change bien, also here. la gente Israelis cambia can change, and we rápidamente can y podemos cambiar live aquí también. Los differently with israelíes podemos Palestinians. cambiar y And podemos other vivir de times forma when I see distinta con los violence and palestinos, pero after, en otros reading momentos a lot cuando of yo veo la Arendt, I know that violencia violence is y something that después de leer a once you Hannah start Arendt, using yo it, you sé cannot que la stop. violencia es We algo always que need cuando more empiezas a violence usarla no because puedes parar. in Siempre order to necesitas stop más violence, you need violencia to como change the system. para parar la Like violencia if you tienes que want to keep cambiar a el sistema. system Si going quieres with mantener el violence, you always sistema will need more a violence. través de la violencia, siempre vas a And then necesitar I'm thinking that más maybe violencia y luego pienso que I will come and tal visit you in vez Barcelona. iré a visitaros en Barcelona. Sería genial. Yo quisiera, Aquí estamos con... sí. quisiese decir algo, sí. Gracias, Norma, por abrirnos también, como, sabes, sintetizar claramente lo que para muchos de nosotros, los que estamos acá en la diáspora y que somos judíos comprometidos y que hemos estado no desde el 7 de octubre, sino de muchos, muchos años antes, trabajando por una pacificación,
Em, pero claro, sentimos que en este momento estamos atrapados entre un pasado que no se desaprende, porque si bien muchos activistas, muchos movimientos trabajaron en ese sentido a nivel educacional, en escuelas, hay grupos, etcétera, a partir del 7 de octubre el tema de desaprender el pasado creo que quedó absolutamente clausurado. Y no solamente en Israel, sino que a nivel de la diáspora o a nivel de lo que sucede acá, también el pasado no es un lugar que debamos revisar desde aprender desde otro lugar. Y luego, claro, está el tema de la imaginación. ¿Qué hacemos con este presente y este futuro? Este futuro que, como tú dijiste, es súper difícil de imaginar. Entonces me gustaría que te refirieras específicamente al desaprender el pasado, porque creo que ese es el primer paso que debiéramos hacer para realmente abrir eso. Gracias. Yes, thank you so much. It's such an important question, observation. Muchísimas Yes, gracias. Es una also observación, una imagine, pregunta tan and learning the importante. past, you don't need anyone. Desaprender You el can start pasado. today by yourself. Uno puede And I think this empezar is something hoy, that I uno learned from mismo, y Sochrot esto es algo recently. que When we started Sochrot, I didn't know anything about the aprendí de Nakba. Sochrot I y had no no sabía idea. nada de la And Nakba so we cuando started empezamos Sochrot. Yo no learning, tenía idea. like unlearning Empezamos a estudiar, Zionism, right? Because I empezamos a myself, desaprender I el am sionismo product of porque yo misma Zionism. soy el producto del sionismo. And this is something Y, that just by asking questions and starting y es algo to que ask haciendo Palestinians, preguntas refugees, tell us y your hacer story, preguntas a los things that were palestinos not y a los written, refugiados, cuéntanos there tu were not historia. written. No, Even Ilan historias que Pappé no estaban started escritas. writing Y inclusive Ilan in the Pappe empezó a 90s. escribir en los años 90. So I think that unlearning is something so Entonces, yo creo important. que Just desaprender by es algo tan starting asking importante. questions, Solo it opens up haciendo really preguntas all the possibilities, not only the abre histories that todas were las silenced, posibilidades, but no also the solo possibilities las that historias silenciadas, were not sino también taken, the las roads not posibilidades taken. que So no se and aprovecharon, we los don't caminos need to por los wait. que no se In a anduvo. sense, we Y don't no need to tenemos wait que for the esperar peace, or we don't need de to alguna wait for manera, no tenemos tomorrow. que Just esperar la paz, no tenemos que start, esperar doing it mañana, by ourselves. solo empezar a hacerlo nosotros mismos. Yeah. So I think it's a very important step, and it's a Entonces, crucial step. Without me unlearning, parece we un paso cannot imagine. importante y crucial. Sin el desaprendizaje no podemos imaginar. Other questions, remarks, ¿Alguna pregunta, algún comentario más? comments? ¿Algún comentario Tal, más? tal quiere. I thank you, Norma. So I'd like Muchísimas to ask a gracias, question that Norma. maybe is a Me gustaría follow-up to hacer una Margot. pregunta que tal If vez you sea would like to el start seguimiento unlearning a today, Margo. Si tú quisieras maybe what desaprender are a partir two de hoy, books or ¿cuáles son dos two people libros that you o think dos we should be personas reading now que that can según help us tú deberíamos leer unlearn ahora que nos even puedan this evening? ayudar a desaprender a partir de esta noche? Thank you, Tal. Muchísimas Some gracias, important Tal. question. What to read? Es una Where to pregunta start? importante. ¿Qué leer? ¿Dónde So, of course, empezar? if we want to start Claro thinking que si about queremos empezar Palestine, a so leer I will recommend sobre Ilan Israel y Pappé, Palestina, yo The Ethnic Genocide of recomiendo Palestine, but also el Ariela libro Aisha de Azoulay. Ilan She Pappe wrote several y la books from señora Palestine to Aisha Israel, for Azulay example. escribió It's a varios small libros de book, Palestina a Civil Israel, por Imagination. ejemplo. Es un It's also pequeño another libro. book that I would recommend. Otro libro que And always recomendaría, Arendt, y siempre just Arendt. training the imagination with eh, Arendt. She formar wrote la about imaginación con Arendt. totalitarianism. Ella Just the escribió question sobre el that we should totalitarismo. Ella ask hizo las again preguntas today. que deberíamos What volver is a hacer totalitarianism? hoy. ¿Qué And es el how we live in totalitarismo dark times. y cómo vivimos en momentos de oscuridad? So for some of our participants Para here, I algunos think de it's los an important participantes de aquí, yo creo encounter que with the Israeli left. es un Okay. encuentro importante con la And you mentioned izquierda also israelí. Tú Ariel mencionaste Azoulay, también she was also our a teacher Fiva in Azulay, the que Rabbi también fue Ophir nuestra University profesora,
y Ofir, que estuvo con ella. Ilan Pepe, and so Ilan on. Pepe, But esta es la sometimes you izquierda can see israelí, these pero a ideas veces are puedes ver que estas leaking to ideas the mainstream. For example, se there is this filtran en movie a la of corriente principal, 48, a esta Remember and película Forget, sobre el an 48, eh, Israeli film that presents the una two película narratives, israelí que presenta the los dos Israeli and the relatos, Palestinian el narratives of relato the israelí, 48 wars, el through relato documents and palestino personal de las testimonials. guerras de And this is 48 a través de a film was documentos y commissioned by experiencias personales, y la the public película Israeli fue broadcast. Then encargada it was blocked by por the government, el and now it was sistema público released. And I israelí, think this is y also luego an lo bloqueó interesting el gobierno y luego opportunity fue to difundido. see. Yo creo que es una And I oportunidad also interesante de recall, verlo. Yo también if we think recuerdo about que si artistic tú piensas en interventions, las intervenciones also they have also artísticas, a tradition. For example, in the también hay 70s, una when tradición, también en los conceptual años art was very 70, much cuando developed in el Israel, arte we have conceptual se the desarrolló Messer en Israel. Netzer Teníamos group of Mezzo artists, Mezzo, el grupo de artistas Micha, they were digging the que Tzivi Geva and also Micha Ullman, TV Geber y Michal exchanging Ullman, earth que between the estaban kibbutz and the intercambiando Arab tierra village. entre So el this is a kibutz fascinating time y to las aldeas remember and árabes. Es un to bring into momento practice fascinante today. para recordar So if we don't have any y llevar lots of a la questions, práctica. Si no tenemos más preguntas o we'll say más thank you very much. comentarios, I just want to Yeah. say that there is quiero a decir new una cosa, film that que is hay called una nueva Lid, película Lod, que se llama that you may Lod, want to que look at. It's a film eh, by es posible que Hannah quieran Yunes and ver. Sarah Es una película Friedlander, de in which they Han combine Yunis y Sarah Finlander, testimonies en la of que the combinan Nakba of testimonios Lod de with la Nakba de Lod animation. con In the film, animación. En la película they kind of recreate what Lod could recrean be like lo que if podría, there was no Nakba. lo que And it's podría done haber with sido animation. Lod So sin la really, Nakba. Y it's a se great ha film. hecho It con was, of animación. course, Es una banned in película Israel, maravillosa. Por but supuesto, se if you prohibió get en Israel, in touch with Rami, I'm pero sure he will send si, you the link. si tú te pones en contacto con Rami, So we'll seguro just que say that os enviará optimism, el enlace. we can Diremos que consider it as a merit, but we can see que it also as podemos a considerar que ethical optimismo es obligation. un mérito, pero lo podemos So considerar in that como sense, obligación in 20 ética. En years, ese I believe sentido, de we'll aquí a be 20 beyond años, this yo creo que conflict, and there estaremos will be más allá peace de because este there's no other conflicto y options, habrá paz, no? porque And no hay otra there's a opción lot to be done. y So queda thank you mucho very por much hacer. again, Así Norma, que Thank muchas you. gracias de nuevo, being here Norma. with us. Gracias por haber We'll estado continue con with nosotros y this vamos a course. continuar este Thank you, discurso. everybody, Gracias a and see you the todos next time. y hasta la Bye. próxima vez. Hasta Gracias. luego.